Hoy empezamos con el desarrollo de la parte central de nuestro curso. Las dos primeras clases tenían un carácter introductorio, planteando el problema del marco para enfocar a la teología de liberación y luego de la problemática de la teología de la liberación según la exponen los autores que se consideran fundamentales en el desarrollo de la misma. La parte central constará de 4 clases, de las cuales la primera es la de hoy. Y en esas 4 clases desarrollaremos los 4 ejes fundamentales, según el enfoque que hemos adoptado, de la mentalidad que podemos llamar teología de la liberación. Esos 4 ejes son: el primero, el que hace a la concepción de la fe, la razón, la relación entre ambas y, por lo tanto, la teología. Ese es el tema de hoy. La segunda temática fundamental es la de la relación entre cristianismo y socialismo. Y también lo que los propios teólogos de la liberación llaman la hermenéutica política del Evangelio. El tema central sería el de la opción por el socialismo, identificada con la opción por los pobres. El tercer eje está ligado al historicismo. Con el tema del historicismo llegamos a lo que me parece es el eje más profundo en la configuración de la mentalidad teología de la liberación. Porque está en la raíz de la concepción de la fe, de la razón y de la teología, y está también en la raíz de la concepción de la cuestión política en la teología de la liberación. Ese historicismo fundamental que está en la raíz de la mentalidad tiene una consecuencia última que sería el cuarto eje, y es lo que podemos llamar el antidogmatismo y el praxismo y pragmatismo de la teología de la liberación. Estos son los 4 ejes que vamos a desarrollar en sendas clases. Y antes de entrar en el primero de estos ejes, que es el que hoy nos ocupará, quiero hacer una breve consideración en relación con la problemática que expusimos la clase pasada. En esa problemática aparece un perfil, una actitud mental que resulta sorprendente para una teología, más aún para una teología que no pretende ser particular, sino de algún modo la teología en su conjunto. ¿Y a qué me refiero con eso? A la ausencia en esa problemática del objeto primario de la fe. Porque si la teología es profundización intelectual de la fe, ¿de qué se ocupará el teólogo? Y primariamente de las realidades a las que accedemos por la fe. Y en esa problemática, las realidades centrales de la fe cristiana no aparecen. Basta pensar en el credo para esto. En el credo nos encontramos con, primero que nada, la profesión de los 2 misterios fundamentales de la fe. Primero, el misterio trinitario, que da estructura al credo, sobre todo a los símbolos más antiguos, como el apostólico, y luego el niceno-constantinopolitano, que lo desarrolla. Y segundo, el misterio
en Jesucristo, Verbo encarnado, Redentor del mundo y del hombre, que vendrá en el último día a juzgar vivos y muertos y cuyo reino no tendrá fin. El misterio de Jesucristo es el segundo centro. Jesucristo, Verbo encarnado, Redentor y Juez universal, en la definitiva consumación de los tiempos. Esa temática aparece reflejada en la problemática como la expusimos la clase pasada. En realidad, si se hace alusión a los misterios centrales de la fe, es de pasada y para nombrarlos nada más. Pero la problemática está centrada en algo que no tiene directa relación con eso. Una síntesis teológica que no está centrada en la Trinidad y en el misterio de la economía, como lo llamaban los santos padres, centrada esa economía en Cristo Jesús y su obra redentora, que a su vez tiene su centro en el misterio pascual de Cristo. Una teología que no está centrada en eso no es auténtica teología, así sin más. Si uno va a la obra principal de síntesis teológica del padre Ruta, que fue escrita en gran parte en esta casa en que ahora nos encontramos, ya desde el título uno advierte el sentido auténtica y tradicionalmente teológico. El título de esa obra es La Santísima Trinidad en sí misma y en y con nosotros. En sí misma primero, porque la teología, si es profundización de la fe, tiene que estar centrada en el objeto mismo de la fe, que es Dios, Dios en sí mismo. Esto es lo que toda la tradición cristiana enseña. Al llegar a la plenitud de la oración en Cristo, Dios ha revelado su propio ser, su ser mismo. ¿Quién es Él? El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese es el primer objeto y el último objeto de contemplación. Es el primero porque es el fundamento de toda la contemplación teológica y de toda la vida cristiana, que o es vida trinitaria o no es vida cristiana. Y al mismo tiempo es el último porque es la realidad suprema que estamos llamados a contemplar en la vida eterna. Cuando yo dictaba Teología 4 en el Instituto de Teología, el programa de Teología 4 estaba dedicado exclusivamente al misterio de la Santísima Trinidad. Era la Trinidad. Entonces yo decía, este año tenemos un solo tema que considerar, que es la Trinidad Santísima. Pero es muy poco dedicarle un año a la realidad que estamos llamados a contemplar para siempre en la vida eterna, que es el objeto de la beatitud de los hombres. Contemplar y gozar del ser de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La actualidad de una teología no puede estar centrada en su adecuación a los cambios de los tiempos, si estos son cambios de orden humano. Puede atenderlos, puede tenerlos en cuenta, puede considerarlos, ciertamente que sí, e incluso deberá, pero de ninguna manera puede estar centrada en eso. O está centrada en Dios o no es teología, así de simple. Coincidiendo con esto, voy a leer un pequeño fragmento de una conferencia del profesor Di Sandro titulada Teología, Teología Mistérica, Teología de la Liberación, a la que aludí en la primera clase de este curso. Y dice así:
Saquemos pues las últimas inferencias de este panorama oprimente, de esta contrateología, con eso se refiere a la llamada teología de la liberación, que por subrepticio curso semántico aniquila el reino del logos y prepara el reino del anticristo. Si resumimos en tesis sustanciales las tres denotaciones lingüísticas que hemos confrontado, diríamos: 1. Teología es simplemente la presencia realísima trinitaria que en el logos del hombre reconstruye el holon, la totalidad íntegra, el holon beatísimo de la vida divina. 2. Teología mistérica es teología teándrica que une a modo del sacramentum Christi y del sacramentum Ecclesiae las cosas visibles e invisibles de Dios según el principio de la transfiguración. Es pues una teología agapística de la transfiguración del mundo y del hombre, propuesto a convivir la intimidad del misterio trinitario. 3. Teología liberaciones, teologia liberaciones. Es la completa y radical reversión semántica de las dos primeras tesis. A ellas se le contrapone la antroposofía dialéctica que genera el nuevo hombre, la nueva iglesia, el nuevo Dios, el nuevo culto, la nueva semántica y por lo mismo el nuevo eón, es decir, la nueva era. Es el eón del Dios de este eón, o sea, el Dios de este mundo. Bien, no vamos a entrar en análisis del texto, simplemente recojo una afirmación rotunda acerca de la contraposición entre una auténtica teología, que no puede ser sino trinitaria, y mistérica. Recordemos que el mysterion, como Pablo lo define, es Cristo presente en medio de nosotros, es decir, en la iglesia. Es el misterio teándrico, el misterio del Dios verdadero que se ha encarnado para redimir al hombre y ha constituido su iglesia como cuerpo suyo, lugar de su presencia, templo del verdadero culto y de la verdadera adoración y de la alabanza que empieza en este mundo y culmina en la gloria de la vida eterna. Cuando desde aquí pasamos a los textos de los llamados teólogos de la liberación, nos encontramos con una realidad oprimente, como dice muy bien el texto. Oprimente porque esa luz de lo alto está apenas nombrada para justificar un discurso que se aleja radicalmente de esa luz, que sumerge a lo que llama fe, a lo que llama cristianismo, a lo que llama iglesia en el mundo. El objetivo primario de la clase pasada era ver si la problemática, tal como ellos la presentan, justifica la idea de que el modernismo es el auténtico marco. Y yo creo que la justifica sobradamente, porque cuando nosotros nos situamos en esa problemática que hemos visto en la clase anterior, nos encontramos con una visión en la cual lo que más llama la atención es lo que podemos llamar primero, una actitud de pretensión superadora de todo lo anterior, típicamente modernista. La teología de la liberación es una nueva teología que renueva radicalmente la fe y que está asociada a un cristianismo inédito que recién ahora empieza. Hay una hibris modernista. Con hibris aludimos a una ausencia de la auténtica humildad y moderación que pone al hombre en su lugar, y en este caso al cristiano en su sitio. Es una radical soberbia,
con una pretensión de que con nosotros llega, y recién ahora, un cristianismo auténtico, que nunca ha existido, nuevo. Inédito. Pero es también la hibris de una revolución globalista que pretende transformarlo todo y tiene la certeza de que siguiendo el camino que el mundo propone, atención, el camino de una transformación socialista, por eso hice alusión en la clase pasada a lo que era el contexto del mundo real histórico en ese momento, ¿no? Es una pretensión de cambiarlo todo, haciendo alusión a la realidad concreta, pero una realidad concreta que no aparece como concreta, sino como una concepción general de lo que es la realidad histórica del hombre. Es pretensión de los teólogos de la liberación partir de la realidad concreta, y la problemática no parte de una realidad concreta, parte de una concepción global de lo que sería la realidad histórica del hombre. Tomada de los libros, no, realidad concreta. Porque la realidad concreta no es una afirmación general de hay que superar la situación de los hombres oprimidos por otros hombres, clases por otras clases, pueblos por otros pueblos. ¿Eso es concreto? De ninguna manera. La realidad concreta es, si uno quiere, en una conferencia que se llama El teólogo y la ciudad, el padre Ruta hace alusión a que el teólogo, cuyo objeto trasciende toda particularidad, porque es Dios mismo, es por lo tanto el objeto de mayor alcance universal que se puede contemplar. Está arraigado en una realidad concreta, pero la realidad concreta es singular. La realidad concreta no es los pueblos oprimidos, la realidad concreta es cada uno de nosotros, el hombre que está barriendo la vereda aquí cuando salimos, el hombre que vende algo en el kiosco de la esquina, cada uno con su rostro y con su nombre. Eso es realidad concreta. La ciudad en que vive el teólogo es una realidad concreta, con su complejidad, con su riqueza, con sus gentes. Eso es realidad concreta. Por supuesto que hay un arraigo en la realidad concreta, porque el teólogo es un ser singular, con todas las limitaciones de lo singular. Pero precisamente por eso, en la pretensión de una descripción universal de la situación histórica de la humanidad, no solo hay un fraude porque se pretende hacer pasar eso por concreto, sino que hay una hibris también que pretende tener la clave de solución de los problemas fundamentales del tiempo. Hecho este prolegómeno para enlazar la clase pasada con esta, si nosotros nos situamos en la atmósfera de la fe, de la que vamos a entrar a hablar inmediatamente, en el credo, vuelvo al credo, se nos dan las características fundamentales de la fe cristiana. No explícitamente, pero sí implícitamente en el misterio de la Iglesia. Porque ¿dónde existe la fe? En el seno de la Iglesia, que es cuerpo de Cristo. Y la fe como realidad primaria, como propiedad primaria de los cristianos, de los bautizados, que recibimos la fe en el bautismo. La fe es un don del bautismo. Esa fe que recibimos en el bautismo participa de las notas de la Iglesia. Y en el credo sí decimos cómo es la Iglesia. Es una, es santa, es católica y es apostólica. Y la fe, si uno va a contemplar la fe teológicamente, tiene que partir de esta realidad misteriosa de la fe, que es una, única. La fe no es cualquier cosa. Es la única fe. Esa unicidad está asociada a la unicidad de la revelación divina,
que llega a su culminación en Cristo y en sus apóstoles, y que queda sellada en ellos definitivamente. Y por eso, cuando hablamos de la fe una, la remisión a la tradición es necesaria. La teología de la liberación, que es además de una hibris en el doble sentido que apunté antes, un progresismo mundanista, es radicalmente hostil a la referencia a la tradición. Y con eso disuelve por lo menos, o pone en riesgo, para decirlo muy suavemente, la unidad y unicidad de la fe. Que advirtamos, está constituida en su integridad ¿en quiénes? En los apóstoles, en la predicación apostólica. Por eso la segunda nota es que es apostólica. Ahí está la novedad suprema que nos trae la fe cristiana. Venir con un cristianismo inaudito y con una fe nueva, en una iglesia nueva, como dice aquí el texto que leí, y lo dicen ellos expresamente. Es su lenguaje. Es negar el misterio auténtico de la fe. Pero además es santa la fe. ¿Y el concepto de santo qué significa? La santidad en sentido bíblico es primero que nada un atributo de Dios. Por lo tanto, es santo lo que viene de Dios y participa de la santidad divina, por don de Dios. El ser santo es básicamente un rasgo ontológico en la mentalidad bíblica. Consecuentemente se entiende en el orden de la vida, de la práctica de la vida, de la moral, pero primariamente su rango ontológico, que hace alusión a ¿qué? A la radical trascendencia de Dios. El término hebreo, kadosh, que se traduce por hagios en griego, sanctus en latín, significa primariamente cortado, separado de. ¿Otro qué? Y se aplica a Dios por excelencia, por antonomasia y exclusivamente en el grueso del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios es el trascendente, radical y absolutamente, al que no podemos identificar con ninguna criatura. Esa santidad de Dios se comunica, esa santidad trinitaria, esa santidad que adoran los querubines, los serafines, los ángeles y los arcángeles, a quienes nosotros podemos unirnos por gracia de Cristo, en esa adoración y alabanza auténticas. Esa santidad es la que comunica Jesucristo, Verbo encarnado y Redentor, por su gracia a los miembros de la Iglesia, que es santa. Y por eso la fe es santa. Pero la santidad separa al consagrar y al divinizar. ¿Qué quiere decir que separa? Que separa de lo que no está separado y consagrado para Dios, del mundo. ¿Está claro? Esa separación, la teología de la liberación no solo no la reconoce, la niega expresamente como un mal. Parte de una actitud en la cual esa separación es vista como algo deleznable. Entonces la fe ya no puede ser la fe santa. Y el cristianismo no es la religión de los santos. Es cualquier otra cosa. En la que iglesia y mundo están llamados a ser vistos en unidad. Aludí la clase pasada al problema de el doble plano de lo natural y lo sobrenatural. Lo que ellos llaman la tesis de los dos planos, que es una corrupción, según ellos, de la fe auténtica y que debe ser suprimida. Hay unidad histórica concreta,
natural y sobrenatural son conceptos que hay que desechar. Existe lo integral histórico, que es humano y divino a la vez. Esta es la inflexión ideológica para subsumir la realidad sobrenatural en el decurso histórico natural e histórico del mundo, en la evolución y en el progreso histórico, que son los dos trasfondos ideológicos en los que quieren fundar una teología de la liberación. Un evolucionismo cósmico y un progresismo histórico, inserto a su vez en el evolucionismo cósmico. Y es católica la fe. ¿Católica qué quiere decir? Que lo abarca todo y que está llamada, contiene todos los instrumentos de la salvación. Y los contiene en su ser una, santa y católica. La totalidad de las verdades salvíficas, la integridad de los sacramentos de la vida verdadera, la integridad del culto litúrgico auténtico y la integridad de la moral auténtica y definitiva, es decir, de los principios de la vida cristiana. Eso lo contiene en su ser una, santa, católica y apostólica, distinta por lo tanto de toda doctrina mundana. En el concepto tradicional de fe hay una definición clásica que formula la escolástica basándose en toda la tradición patrística y en toda la Sagrada Escritura. La fe es una virtud, primero que nada, sobrenatural. Claro, porque viene de la gracia. No se da en el hombre por naturaleza. Por naturaleza hay en el hombre lo que podemos llamar una fe humana, pero no la fe divina que recibimos con la gracia del bautismo. Se hable de naturaleza y gracia, o se hable de natural y sobrenatural. Las dos terminologías son la primera prevalente en la tradición patrística, la segunda en la escolástica. Se habla de una misma realidad que es inseparable de la fe. Después la problemática de cómo concebir adecuadamente la relación entre lo natural y sobrenatural en algún problema específico como el del deseo natural, según expresión de Santo Tomás, de ver a Dios, eso es una cuestión específica, pero rechazar la distinción de natural y sobrenatural, de naturaleza y gracia, es rechazar la fe misma. Pero esa virtud sobrenatural infusa en el bautismo es virtud teologal. ¿Qué quiere decir? Que tiene por objeto directo a Dios. ¿Pero a Dios bajo qué respecto? En la fórmula escolástica decimos que por la fe creemos en Dios como verdad primera. Es decir, como verdad sustancial que es fundamento de toda verdad. Y por eso el objeto material son las verdades reveladas, ¿sí? De las cuales la primera de todas es el ser mismo de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la otra inseparable de esa, la del misterio del Hijo unigénito y consubstancial del Padre, que se ha hecho hombre, que ha asumido para sí una naturaleza humana para obrar, según el designio eterno de Dios, la salvación, la redención de la humanidad. La verdad ahí es central, fundamental. Y eso hace que la fe, en la que intervienen como en acto tanto la inteligencia como la voluntad, subjetivamente, objetivamente hablando, sea primariamente cosa de la inteligencia, porque es luz en la inteligencia. Y eso es porque es verdad. Si nosotros por la fe estamos remitidos a Dios como verdad primera, y a todas las verdades que Él ha revelado, por lo tanto, esas verdades son el objeto de la contemplación del creyente o no. Y una contemplación creyente que no es contemplación de esas verdades, no es contemplación creyente, así de simple. Voy a leer como introducción al tema de la fe. Ya empiezo ahora con el desarrollo de los temas específicos, fe, razón y teología en la
teología de la liberación o en la llamada teología de la liberación o liberacionismo. Pero voy a empezar leyendo un pasaje del libro de Gustavo Gutiérrez, página 37, el libro Teología de la Liberación. Dice así: una teología que no tenga más puntos de referencia que verdades establecidas de una vez por todas, y no la verdad que es también camino, solo puede ser estática y a la larga estéril. En este sentido adquiere una nueva validez el texto tantas veces citado y mal interpretado de H. Bouillard: una teología que ya no fuese actual sería una teología falsa. Me parece conveniente y adecuado empezar por aquí, porque en este párrafo asoma lo que podríamos llamar el desprecio de las verdades establecidas de una vez por todas. Hasta en el modo de decirlo hay una especie de connotación negativa, ¿no? Y así suena si uno lee el texto, en su conjunto, en su integridad. Porque lo establecido de una vez por todas es identificado con lo estático y a la larga estéril. ¿Es así? Primero que nada, advirtamos que la verdad no es objeto de establecimiento. La verdad no se establece. La verdad se conoce, se descubre por revelación cuando es una verdad que trasciende el alcance de la razón humana, pero no se establece. El llamarlas establecidas suena, en el contexto sociologizante y politizante del discurso liberacionista, ¿a qué? Al opuesto por el poder. Es el establishment, ¿sí? Suena a lo que está establecido y como impuesto. Una teología que no tenga más puntos de referencia que verdades establecidas de una vez por todas, dice, solo puede ser estática. Al que esto no le suena disparatado es porque ha perdido el sentido auténtico de la verdad cristiana. Más aún, ha perdido el sentido de la verdad, sin más, hasta humanamente. Porque si algo es verdad para siempre. ¿Está claro lo que digo? Las opiniones pueden mudar, que son cosa del hombre, es un estado subjetivo del entendimiento humano la opinión, en relación con algún objeto. Pero la verdad no. La verdad, si es verdad, es siempre verdad. Ahora ya San Agustín distingue las verdades temporales de las verdades eternas, con agudeza metafísica. Verdades temporales llaman a las que se refieren a las cosas mudables, cambiantes. Por ejemplo, si estas cortinas están plegadas o desplegadas, ¿sí? Cerradas o abiertas. Ahora están de una manera, dentro de un rato pueden estar de otra manera, ¿no? Es una realidad que cambia. Sin embargo, la verdad de que ahora están en cierto modo, dicha adecuadamente, es verdad para siempre, porque en este momento están como están. Pero pueden estar de otra manera. En cambio, las verdades eternas son, en San Agustín, esas verdades cuyo objeto es inmutable. ¿Sí? Con eso se refiere a verdades que son de orden natural, filosóficamente cognoscibles, o verdades que pueden ser de una ciencia particular.
Él pone como ejemplos principios de la matemática, principios de la lógica y principios de la moral natural, racional. Eso no cambia. No dependen de las cosas mutables del tiempo. Ahora, por encima de eso está la verdad divina, que es Dios mismo. Y el designio eterno de Dios, que está en su sabiduría eterna, y que Él nos comunica por infinita gracia y por su misericordia amorosa, salvífica, vivificante, para que por esa gracia seamos hijos en el Hijo, en cumplimiento de su designio eterno. Pero, entonces, ¿esa verdad vale para siempre o no? No solo vale para siempre, no solo es un principio firme para siempre, que una vez descubierto tenemos que contemplar siempre, no solo con entusiasmo, sino con alegría, con el gozo de la verdad que decía San Agustín, con fidelidad para que no seamos apartados de esa verdad. Y ahí está la obligación primaria de los sucesores de los apóstoles en la iglesia, ¿no? Custodiar el depósito. ¿Por qué hay que custodiar el depósito? Porque el depósito es divino. Aún las verdades humanas tienen que ser defendidas con ahínco cuando son importantes para la vida del hombre. Pero mucho más la verdad divina misma, de la que las verdades humanas son una participación. Pero además esa verdad divina es agotable para la inteligencia humana, porque están establecidas para siempre, son estáticas. Confundir la eternidad como perfección con un estatismo de inmovilidad que es imperfección, es una trampa retórica perversa. Porque no hay nada más actual. Acto nos lleva al griego energeia. Y ya Aristóteles, privado de la luz de la revelación, entendía que el único ser que puede llamarse auténticamente Dios es el que es acto puro. Energeia. Actual hace alusión al acto, ¿no? Cuanto más divina es una verdad, más actual es. En sentido metafísico, ontológico. La actualidad no está en lo que nos informa el noticiero que pasó ayer a la noche, o que está pasando ahora. Tiene ahí al camarógrafo y al no se llama, no sé cómo le llaman, movilero, reportero, qué sé yo, que está diciendo ahora está cortada la esquina de 7 y 49 porque hay una manifestación que protesta. Eso es actualidad. Eso es actualidad en un sentido superficial, menor. Pero desgraciadamente estamos acostumbrados a que esas cosas, esas noticias con minúscula y entre comillas, que nos inundan permanentemente, son lo importante. Y este discurso está construido desde ahí, desde la idea de que solo es importante lo que es actual en un sentido inmanente, temporal, mutable, el último cambio. Sin esa mentalidad perversa, es imposible que estemos, por ejemplo, pendientes de qué va a salir del sínodo de la sinodalidad. A ver qué cambia de la fe. Y de la fe no puede cambiar nada, mijo, porque es la fe una, santa, católica y apostólica. Es estar pendientes de la última noticia, es una enfermedad. Eso sí que es un mal. ¿Se entiende lo que digo? Y el mal del espíritu está en prestar más atención y considerar más importante esas cosas pasajeras y mutables. Y las últimas novedades, por superficiales que sean, y por amañadas que estén retóricamente al ser comunicadas acerca de esas cosas, que tener la mirada fija en lo que no cambia, en lo que no pasa. Eso tiene que ver con el cristianismo. El estar pendiente de la novedad. No, señor. Más aún, ya San Pablo nos advierte que el Señor Jesucristo nos advierte, cualquiera que venga a predicar un evangelio distinto a este, debe ser rechazado.
Pablo lo dice con energía, ¿no? La fe es una y es siempre la misma. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, a través de todos y en todos. ¿Quiénes son esos todos? Si uno va al contexto de la epístola a los Efesios, donde esta afirmación aparece, esos todos somos los cristianos. A los cristianos les está hablando, ¿eh? A los miembros de la iglesia. ¿Que somos qué, según San Pablo? Somos familiares de Dios y conciudadanos de los santos, porque nuestra patria está en el cielo con Cristo. Cuando usted pasa de ahí a una presunta teología en la cual el énfasis está puesto, por lo menos, eso para decirlo de la forma más suave, el énfasis está puesto en la realización inmanente de la justicia social, que es lo que se llama liberación. Y donde aparece una crítica constante del pensar lo escatológico cristiano como algo más allá del tiempo y fuera del tiempo. Eso además es asociado a la falsa religión como alienación. Porque la verdadera escatología es la transformación de la historia. Que nos lleva, ese es el camino que nos lleva al fin. Lo dice acá implícitamente, ¿no? La verdad que es también camino. ¿Qué es la verdad que es también camino? Las dos cosas con minúscula. No se está refiriendo, por lo tanto, al Señor, que es el camino, la verdad y la vida. O el camino de la verdad y de la vida. ¿No? Está hablando de una verdad que es un medio, un lugar de tránsito, un camino que se va haciendo y que se va transformando en el proceso de la historia. Y por eso tiene que ser actual, porque si no es actual, es una teología falsa. La cita de Vuillard. Pero actual acá quiere decir lo que dije yo, en sentido teológico metafísico. No. Actual quiere decir a la altura de los tiempos que corren, acorde a los signos de los tiempos, expresión de la que se abusa en toda la teología de la liberación horriblemente. Los signos de los tiempos, que son las realidades concretas, entre comillas, que estamos llamados a reconocer y a las que tenemos que coadyuvar, porque la Iglesia es parte de la humanidad, es la parte que explícitamente confiesa a Cristo, una definición de la Iglesia que hace Gutiérrez. Lo cual deja entender que el resto de la humanidad lo confiesa implícitamente siempre y cuando coopere al proceso de liberación, ¿no? Si no, es una humanidad retrogradante, que es una rémora en la historia y que es anticristiana, además, por más que se confiese cristiana. Ahí tenemos detrás la mentalidad del cristianismo anónimo de Rahner, que es sustrato de la teología de la liberación. Ahora sí, detengámonos un poquito en cada uno de los puntos temáticos. Primero, hay una corrupción de la noción de fe en el liberacionismo. Esto ya lo introduje en la primera clase y retomo desde allí. La fórmula usada por Gutiérrez en su conferencia sobre la teología de la liberación, anterior al libro, decía que la fe es compromiso y el compromiso es acción. Y con eso tenemos un rasgo fundamental de la noción de fe de la teología de la liberación. En esa formulación la fe está relacionada con la verdad,
¿Está relacionada con un objeto? No, señor. Está concebida como una relación de compromiso. ¿Está claro? Un compromiso. Compromiso remite a la inteligencia o a la voluntad. Y primariamente a la voluntad. Pero además, ¿el compromiso qué es? Es el ánimo de comprometerse, es la voluntad firme de comprometerse. No, es la acción. O sea, además el compromiso está concebido según lo que podríamos llamar un praxismo. Es una praxis en acto. Tenemos una concepción de qué tipo de la fe. Una concepción voluntarista y praxista o pragmatista. Ese es el punto de partida, ¿se entiende? Y por lo tanto, subjetivizada ya desde la noción primaria. ¿Por qué digo subjetivizada? Porque el compromiso y la acción se dan ¿en quién? En el hombre como sujeto. Esa fórmula, a lo sumo, alude a ciertos rasgos de la fe con la que se cree. ¿Qué ha desaparecido ahí? La fe que se cree, la fides quae creditur, que dice el escolástico. O sea, la fe objetiva, ¿se entiende? Ligada a la verdad de la fe y al depósito de la fe. Eso, desde la propia noción, queda relegado. Por eso empecé por ahí. Además, si uno no se apoya en lo que es la verdad y la teología auténtica, no se puede hacer una crítica adecuada de estos teologúmenos extraviados. Si es que teologúmenos son en algún sentido. El concepto este de fe es subjetivizante desde el vamos. ¿Está claro lo que digo? Es una fe ubicada en la subjetividad del hombre. Y esto no es casual, porque esto tiene que ver con la noción de modernidad que tienen estos autores. La modernidad implica, y eso lo dice Gutiérrez en más de un pasaje en el libro, y lo dicen en general todos los teólogos de la visión, la toma de conciencia, la lucidez crítica del hombre acerca de sí mismo y de todos los condicionamientos a los que está sujeto. Y a partir de esa toma de conciencia el hombre puede dessujetarse, o sea, liberarse de todos esos condicionamientos. ¿Se advierte? La fe se liga a la liberación desde esta concepción subjetivizada de fe, en la cual la fe es un compromiso que tiene que hacerse consciente, es una acción crítica y consciente. Consciente y crítica en sentidos que no tienen nada que ver con la tradición cristiana y con la fe cristiana. ¿Vienen de qué? De Kant, de Hegel, de Marx. Es decir, de pensadores ajenos a la fe católica y ajenos al cristianismo. Ajenos a la fe cristiana. ¿Se entiende lo que digo? Uno puede decir, bueno, en cualquier lugar se puede encontrar algún elemento de verdad. Sí, eso es verdad, ya lo dicen los padres de la Iglesia, ¿no? Pero fundar toda la teología en una forma mental ajena y opuesta a la verdad de la fe, eso no es encontrar un elemento de verdad aún en un autor sumamente extraviado. Que toda verdad pertenece al cristiano porque la verdad es participación de la verdad divina, si es verdad, eso es cierto, insisto, es un criterio de los padres de la Iglesia. Pero de ahí a fundar la teología en una visión del mundo anticristiana hay un abismo. ¿Se entiende lo que digo? Además, ese criterio de los padres, creo que lo dije esto en la Iglesia, pero lo retomo, y para profundizarlo,
Orígenes lo dice de una manera espléndida. Se puede encontrar una perla aún en el estiércol. Pero atención, si uno va a meter la mano en el estiércol, tiene que tomar todas las precauciones debidas, ¿no? Y a la perla habrá que limpiarla, ¿o no? Suficientemente. Y está la otra alegoría de Orígenes, que también es espléndida, de la bella cautiva, ¿no? Que es una alegoría de las disciplinas de los griegos, como dice, de las disciplinas racionales, ¿no? Que tienen los paganos. En esas disciplinas hay cosas bellas, dice él, pero para hacerlas entrar en la iglesia, ¿qué hay que hacer? Hay que purificarlas debidamente y rescatarlas del paganismo en el que están sumergidas. ¿Se entiende? Para eso hay que purificarlas, hay que quitarles todo lo que tienen de error. Ahí se conserva la actitud de la fe santa. ¿Se entiende lo que digo? Que no es del mundo. Y si toma algo del mundo, lo tiene que transfigurar. Ese término que usó el texto de Disano. Hay una transfiguración, hay un rescate, una purificación, una elevación y una transfiguración de esa realidad. No la sujeción de la verdad divina al proceso del mundo, que es lo que se encuentra en la pseudoteología de la liberación. Cuando la fe es concebida de modo subjetivo primariamente, es disociada ¿de qué? Del depósito objetivo de la fe, de la verdad manifestada por la revelación de una vez para siempre, que es siempre la misma. Aunque la inteligencia humana, por su carácter finito, pueda ir descubriendo riquezas nuevas, pero como decía la tradición, como dice la tradición de los padres de la Iglesia, siempre en el mismo sentido y según la misma sentencia. Uno puede profundizar el conocimiento de la verdad de la fe. Y ahí está el esplendor de la teología, en ahondar la misma verdad, descubriendo dimensiones y aspectos de esa misma verdad, pero no por transformación, no por cambio sucesivo en el cual una época deja lugar a otra y lo que la otra época nueva trae es no solo distinto, sino hasta contrario a lo del anterior, porque es una superación, una transformación progresista que trae un mundo nuevo, ¿está claro? Y ahí viene el modernismo, la matriz modernista de esta mentalidad. Hay una característica de la fe que los teólogos de la liberación en general rechazan, de la fe una santa católica apostólica. Porque al desligarla de la objetividad, de la fe objetiva, de la fe que se cree, la fe de la Iglesia a la que nos gloriamos en profesar, ¿no? Según la liturgia bautismal. Al desligarla de eso, primera consecuencia, trae otra consecuencia. La fe no es certeza. Aunque la Escritura lo dice expresamente, la fe es certeza de las realidades que no se ven. Más aún, según el análisis teológico profundizador, es la certeza suprema, porque de nada tenemos derecho a tener más certeza, más plena certeza, más perfecta certeza que de la verdad divina, la que nos comunica a Dios que no puede ni errar ni engañar. ¿Es claro esto o no? Y la no certeza en materia de fe es una falta o no. Y es una falta grave, claro. ¿Sí? Fomentar la incerteza en materia de fe también es malo, por supuesto, como en cualquier verdad. Si usted atenta contra la certeza de una verdad, imperfecciona a la inteligencia y al espíritu del hombre. Pero en estas teologías nuevas, la teología política de Metz, la teología de la liberación, la teología de la revolución de Comblaine, la certeza de esas verdades estáticas es vista como una especie de
falta de autenticidad, de falta de auténtica humanidad. Lo propio del hombre es la duda, la vacilación, la incerteza. Oh. Eso es propio del hombre. Podríamos decir, en un sentido defectivo, sí, en un sentido perfectivo, no. O incluso más precisamente, la incerteza hay que tenerla de las cosas que son inciertas. Claro, sí. Y fingir certeza de lo que es incierto, eso sí que es un defecto. ¿Se advierte lo que digo o no? Fingir subjetivamente certeza de lo que es incierto, como estos hombres escriben con una certeza absolutamente dogmática de que el socialismo soluciona la realidad del hombre en el plano de la liberación, ¿no? Eso es cierto. Eso es verdad indubitable. Hay que tener certeza de eso. Eso es indiscutible. Pero en cambio de las verdades esas que son estáticas, ¿no? Esas que se han pretendido de una vez para siempre, de esas es sano asumir la duda, porque la fe consiste en una especie de estado de constante preguntarse, de caminar, en un dinamismo. Pero el dinamismo de la fe no consiste en eso. El dinamismo de la fe es ir de la certeza inicial a la certeza más plena. De la fe a la visión. Esa es la línea de perfeccionamiento de la fe. La visión que solamente se alcanza en la vida perdurable, en la vida eterna. Y que esa visión beatífica se va anticipando y creciendo en la medida en que el cristiano se hace santo, ¿o no? Claro. Pero eso es individualismo. Porque el cristianismo es social, entonces es la sociedad la que está llamada a perfeccionarse. Y la evolución mística es la evolución ¿de qué? De la sociedad en cuanto supera la dominación de unos hombres por otros, de unas clases por otras clases, de unos pueblos por otros pueblos. Esa es la auténtica mística. Ahí hay un fraude también, ¿no? El sentido comunitario de la mística cristiana está en que la mística, la vida mística, es vida en el misterio. El misterio se participa solamente en la vida de la iglesia. Pero que la mística cristiana implica siempre un rechazo de la mundanidad. Eso, por supuesto. No, pero eso era cuando la espiritualidad estaba centrada en los monjes, esa cosa que ya... La evolución histórica, como la presenta Gutiérrez, es que la mística va siendo cada vez más de acción, ¿no? Después del monacato vienen los monjes mendicantes, que ya hablan de la contemplación que se manifiesta en la predicación. Después vienen los jesuitas, dice, en los cuales ya son contemplativos en acción, ya se va avanzando hacia la acción, ¿no? Y ahora venimos nosotros que postulamos que la fe es acción, ¿no? Y es acción transformadora de la realidad social, hacia el socialismo. Y si no, no es cristianismo. Y no es mística tampoco, ¿verdad? Ahí está la sapiencialidad de la teología, según la teología de la liberación, ¿no? Porque el carácter sapiencial viene de la experiencia de fe. Ahí está el tercer. Fíjense, es subjetiva, ¿no? Por su definición. Eso trae como consecuencia que se separa de la verdad objetiva del depósito, la fe objetiva queda relegada. Bueno, sí, se la tiene en cuenta, pero no es lo central. Eso para decirlo suavemente, cuando no es negada directamente. Y la segunda consecuencia que destaqué es esa morbosa afición por la incerteza, ¿no? Que es como un regodeo pseudo-humanístico en la fragilidad y en la debilidad del hombre. Pero además hay que añadir en esa
falsificación de la noción de la fe esta idea de una fe que es pura experiencia y que es primariamente experiencia. Esa experiencia, ese compromiso, ¿de dónde viene? Del encuentro con Cristo. ¿Sí? En la historia, porque no se lo puede encontrar en otra parte. De nuevo, un modo de hablar confuso que por ser confuso conduce al error. Cuando no se distinguen las cosas, la no distinción crea confusión. ¿Y la confusión a dónde lleva? Al error. Por lo menos es peligroso eso, ¿no? Como calificaban tradicionalmente los teólogos, es una profesión peligrosa, malsonante, con riesgo para la fe. Y eso hay que evitarlo siempre, ¿eh? No solamente la herejía hay que evitar. Pero si usted se empeña en señalar que la fe es primariamente experiencia, de nuevo está subjetivizando el concepto de fe, ¿no? Y es una experiencia que acontece en la historia, porque no puede acontecer en otro lado. Si eso lo que quiere decir es que el cristiano, hablando subjetivamente como ser real que tiene temporalidad, solamente puede recibir la fe en el tiempo histórico, eso es verdad, ¿no? Pero si en la historia, que sí que la fe es un elemento que está en el mismo ser de la historia, a eso ya no. Porque la fe como don divino trasciende el tiempo y la historia. ¿Está claro lo que digo? Aunque sea en cuanto que fe, o sea, en lo que tiene de no visión propia del tiempo, ahí está la historicidad de la fe, ¿no? La fe es del camino de este mundo, es del viador, como dice la teología clásica, eso es así, ¿no? Pero que la fe sea del viador quiere decir que la fe está contenida en el proceso de la historia. Ah, no, señor. Ninguna realidad que trasciende la naturaleza, y la gracia trasciende la naturaleza, está incluida en el proceso de la historia. Está incluida en el designio de Dios y en la realización del designio en el tiempo. Pero si la historia son las acciones humanas, no es algo que venga de las acciones humanas. ¿Se entiende lo que digo? Por lo tanto, no puede subsumirse en el proceso de la historia. Esa mera historicidad de la fe también es un fraude y es un error gravísimo. Ahora bien, si la noción de fe ya está distorsionada, ¿qué pasa con la razón? Porque la teología es profundización intelectual de la fe con la razón humana como instrumento. Eso es de la noción clásica de teología. Es así. ¿Qué pasa con la razón en el liberacionismo? ¿Es la razón en el sentido en que la enseña la Sagrada Escritura? En el sentido sostenido y enseñado por los santos padres de la Iglesia. Es decir, por los testigos primarios de la tradición cristiana. De ninguna manera. ¿Por qué no? De nuevo, acá hay un problema que es el último que dejé aparecer en el tema de la fe, ¿no? La fe como realidad histórica meramente. Experiencia histórica. Es el historicismo de base. En un artículo, no lo voy a leer, simplemente les cito el artículo, publicado en la revista brasileña Rever, de volver a ver, ¿no? Rever. En el año 2016,
el autor Gilblas Aragão expone el pensamiento de Juan Luis II, el liberacionista uruguayo, sobre la fe y sobre la modernidad de la fe. Y ahí habla ampliamente del concepto de razón, ¿no? ¿Qué pasa con la razón? La razón hay que entenderla desde la fe. La razón puede ser la misma siempre. En la exposición muy sólida que hace de Segundo, citando extensos párrafos de su obra, de sus obras, este brasileño, es importante tener en cuenta que la teología de la liberación se ha compuesto básicamente en castellano y en portugués en Brasil, ¿no? En castellano en Hispanoamérica y por españoles también, y en portugués, ¿no? Aunque sus fuentes primarias son básicamente alemanas e inglesas, lingüísticamente hablando. Inglesas norteamericanas, ¿eh? Ya hice alusión en la primera clase a eso y después voy a volver, ¿eh? Pero los autores en los que se basan son en general autores protestantes alemanes o también católicos neomodernistas alemanes, como Rahner. O autores norteamericanos, protestantes también. Eso lo señala muy bien como una paradoja contra la pretensión de que es un pensamiento surgido de la experiencia latinoamericana, ¿no? Cuando en realidad se manejan con categorías mentales que no tienen ninguna relación con la realidad hispanoamericana. Empezando, como dije ya en otra clase anterior, por el mismo nombre latinoamericano, que no es oriundo de nuestra tradición de lenguaje. Latinoamérica es un término forjado por franceses y norteamericanos. Tiene nada que ver con la tradición de la lengua española. Dicho sea de paso, Hispanoamérica también hasta cierto punto es un neologismo, porque América en la tradición de la lengua española no fue usado ampliamente hasta el siglo XVIII. Antes eran las Indias. Y por eso el derecho del rey, el reino se llamaba Reino de Indias, y el derecho del Reino de Indias se llamaba derecho indiano. ¿Está claro? No americano, ¿eh? Americano es una palabra inventada por un italiano que se llamaba... No, por un italiano no. Deriva del nombre del italiano Americo Vespuccio. No voy a entrar en eso. Pero es una palabra forjada por una sociedad de geógrafos que se reunía en Estrasburgo, ¿no? Atribuyéndole a Americo Vespuccio el auténtico descubrimiento de las Indias. Entonces esas tierras deben llamarse América, por este Amerigo o Amerigo Vespucci, ¿no? Que escribió un relato de su participación en los viajes de Colón, que es básicamente ficticio. Bien. O sea, el nombre parte de un cuento. Pero basta. Y Latinoamérica, ¿no? ¿Es auténticamente latinoamericano ese pensamiento? ¿Qué tiene? Sus raíces no son latinoamericanas en absoluto. Su modo de pensar tampoco, ¿eh? ¿Tiene raíces en la historia real de las Indias? Sí, precisamente en todas las ideologías modernistas que ya desde fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ponen la revolución transformadora de la sociedad como lo principal, incluso más importante que la fe. Bueno, la fe no la negamos, pero esto es lo que importa, ¿sí? Esa actitud sí que es precedente, ¿eh? Atención, no se puede decir que no. Ahí sí tenemos un antecedente real. Pero no la tradición católica auténticamente creyente de las Indias o de la América hispánica, en la cristiandad hispanoamericana.
¿Qué pasa con la razón? La razón, según este hombre, voy a segundo ahora para salir un poco de Gutiérrez, la razón ha sido afectada por un proceso histórico que la ha deformado completamente. Hemos perdido la razón bíblica, que es una racionalidad poética ligada al dinamismo. De nuevo volvemos a lo estático y lo dinámico, ¿no? Al dinamismo de una racionalidad basada en la experiencia. Pero ¿qué pasó? Los padres de la Iglesia asumieron la racionalidad a la griega. Una racionalidad basada en una lógica de la no contradicción. ¿Por qué? Porque es una lógica monista. Es una racionalidad monista que admite una sola posibilidad. Si usted dice A, no puede decir no A. Mire qué cosa tan defectuosa. Bien. Es una realidad, es una concepción de la racionalidad que va a monopolizar todo el pensamiento cristiano durante siglos. Imagínense que ya los padres de la Iglesia hicieron eso, ¿no? Y lo hicieron con un buen fin, pero se equivocaron, pobres. Lo hicieron con un buen fin porque querían defender racionalmente el monoteísmo y les vieron que la lógica de los griegos les servía para eso. O sea, la asunción por la tradición cristiana de la racionalidad de la naturaleza humana en el sentido en que arquetípicamente formula el saber griego, pero que no es griega, sino que es la racionalidad humana sin más, es considerada como un modo histórico de pensar la razón que además es defectuoso y no es bíblico. ¿Está claro? Hasta ahí el discurso es típicamente protestante, ¿eh? Forma parte de la mentalidad protestante de comprensión de la historia de la Iglesia. Una cosa es el Evangelio predicado por Jesucristo, otra cosa son los padres de la Iglesia, que son gente enfeudada al racionalismo helénico, ¿sí? Eso es típicamente protestante, ¿está claro? Y ajeno a la mentalidad católica, esencialmente incompatible con la fe cristiana verdadera. ¿Está claro lo que digo, no? Pero la cosa empeora todavía, porque ese monismo de la lógica de la no contradicción solamente empieza a ser superado con la ciencia moderna. Claro, ahora bien, la salvación viene de la ciencia moderna. No sabemos la ciencia moderna de dónde viene, del proceso de la historia, sí, que está conceptualmente deificado. Porque claro, en la raíz de todo esto, tanto en la concepción de la fe como una fe progresista y evolucionista, como en la concepción de la razón como una razón que va transformándose en el proceso de la historia, está el historicismo, se advierte. Y además, la concepción errónea de la relación entre naturaleza y gracia. Y se alusiona a ese tema en la problemática, porque lo explicita Gutiérrez, y ese es un tema crucial, ¿eh? Así como el historicismo está en la raíz de todos estos errores, el otro gran pseudo principio que está en la raíz, ¿cuál es? El no aceptar la distinción entre naturaleza y gracia, entre lo natural y lo sobrenatural, que es una tradición, una distinción inseparable de la fe cristiana. Y que incluso, fíjense, si usted va a las definiciones dogmáticas del Concilio Vaticano I, ¿cómo se pueden entender las condenas del racionalismo y del naturalismo sin distinguir naturaleza de gracia? Explíqueme usted. Y son definiciones dogmáticas, ¿eh? Son verdades de fe católica. Al no distinguir, porque esa no ese decir que hay una sola realidad, es decir, que la naturaleza y la gracia forman la misma realidad, ¿a qué lleva?
en estos autores. Rahner, en primer lugar, y los teólogos de la liberación siguiéndolos, y otros, la teología política de Metz y otros tipos de neoteología. ¿Qué es lo que quieren sostener a partir de esa unicidad? No que el designio de Dios implica un único fin estrictamente sobrenatural. Eso es de fe católica también. Que el designio divino implica para toda la creación un fin sobrenatural, eso es de la revelación cristiana, es de la fe cristiana. No es eso lo que es novedad. ¿En qué está lo distinto que ellos sostienen? En la idea de que no podemos distinguir en la integridad de la historia lo natural de lo sobrenatural, sino que en realidad forman una unidad, porque todo el proceso de la historia está desde que vino Cristo cristianizado. Eso es un solemne disparate y lo afirman como si fuese una evidencia, sin justificarlo, sin fundamentarlo. Es así. Cuando en realidad, insisto, es un disparate. Porque borra la distinción esencial entre el que cree y el que no cree. Ahí viene lo de la fe anónima, el cristianismo anónimo. Lo sobrenatural está puesto en toda la realidad de la humanidad, dicen estos, ¿no? Entonces todos los hombres, conozcan a Cristo o no conozcan a Cristo, ya están sobrenaturalizados. ¿Esto hace irrelevante la distinción entre las religiones o no? Claro. ¿Hace irrelevante la distinción entre el creyente y el no creyente? También. ¿Hace irrelevante el ateísmo? Y sí, porque el que se dice ateo en realidad si coopera con el proceso histórico de liberación, es decir, si está en la línea de la operación intrahistórica de la gracia, que abarca todas las cosas, que es, fíjense a qué queda reducida la gracia, ¿no? La gracia es el progreso histórico entendido del modo anticristiano. Desde una ciencia desligada de la metafísica, desde una política desligada de la cristiandad, desde una sociedad secularista y secularizada, porque ese es el progreso. Y entonces eso es lo verdaderamente cristiano. Lo que lleva a la abominación de decir, como dicen, que el que se llama cristiano o se profesa creyente, pero no coopera al proceso de liberación activamente, con sus acciones, no es auténtico cristiano. En cambio, el que se dice ateo, pero coopera al proceso de liberación, o sea, es un socialista revolucionario, ese es cristiano de veras. Aunque no lo sepa, aunque no lo reconozca. ¿Está claro? Hasta ahí llega, a eso es a lo que apunta la no distinción de planos que ellos profesan. No están tratando auténticamente el problema teológico real de la relación entre lo natural y lo sobrenatural, que es complejísimo y que, como muy bien dice en este libro, cuya lectura, aunque es ardua, es recomendable básicamente, se llama La Iglesia ante el proceso de liberación de Armando Bandera. Fray Armando Bandera, teólogo de Salamanca, señala muy bien, en esta línea que estoy desarrollando, que la teología, lo que se llama teología de la liberación, no profundiza en modo alguno, en sentido auténticamente teológico, el problema de la relación entre lo natural y sobrenatural. Y recomienda, para entender bien ese problema en sentido auténticamente teológico, la obra de Hominis Beatitudine, en 4 volúmenes, del padre Santiago Ramírez. Si usted quiere entender bien ese problema, vaya ahí. Estos lo dan por resuelto, es así, porque todo es en un discurso que tenga eficiencia retórica pragmática, que es lo que pretenden ellos para la teología, lo que ellos pretenden como certeza tiene que afirmarse sin más. Ni siquiera allanarse a poner fundamentos y argumentos demostrativos o de conveniencia, porque eso sería ponerlo en duda, ¿está claro? Si usted argumenta para algo, pareciera que tiene que fundamentarlo, pero lo que es verdad evidente no hay que fundamentarlo. Entonces le dan así todos estos dichos pseudoteológicos como si fuesen verdades de apuño, pseudodogmas, ¿está claro? A los que hay que atenerse sí o sí. Entonces tenemos
una pseudo-teología que además pretende ser el dogma mismo. Porque esa es otra consecuencia de la concepción de la fe, el no distinguir entre fe y teología, ¿no? Eso lo dicen algunos de los autores de la teología de la religión. Hay tantas teologías como fes, y tantas fes como teologías. Porque la comprensión racional de la fe y la fe no se pueden separar. Cosa que es un disparate. Dicha así, ¿es cierto que la fe implica cierta inteligencia del objeto primario de la fe? Sí, señor. En cuanto a fe, in acto exercitu, para decirlo escolásticamente. No en cuanto a fe recibida como don bautismal. Que la tiene el niño aunque no puede hacer razonamiento alguno. ¿Está claro? Y la tiene cualquier cristiano que no pueda desarrollar complejos razonamientos teológicos también, ¿no? Una cosa es la fe y otra cosa es la teología. No distinguir realmente las dos cosas es un disparate. Bien. Pero la razón, ahora vuelvo a la razón, ¿no? La razón es una realidad en la que no se puede partir, esto es lo que dice Segundo, de la idea de que hay una única razón para toda la humanidad. Uno de los temas centrales del artículo del brasileño es el pluralismo, ¿no? Una razón que es monista, como la de la lógica griega y aristotélica, es una razón ajena al pluralismo. En realidad lo que está en el fondo de ese pensamiento es que la realidad se mueve por contradicciones, ¿sí? Hegel dixit, et Marx consequenter, ¿sí? Y después su discípulo más célebre. Entonces, la contradicción es el motor de la realidad, mijo. Entonces, una lógica de la no contradicción es un disparate. Ya lo ha dicho Hegel, ¿eso qué están diciendo? Una novedad estos hombres en la segunda mitad del siglo XX al rechazar la lógica de la no contradicción. Pero sí es lo que dijo Hegel, y cuando Hegel lo dijo era una novedad. No, señor, tampoco, porque el rechazo de ese monismo, entre comillas, ya se encuentra en el siglo II de la era cristiana en el gnosticismo, porque los gnósticos son todos contradiccionistas, porque la emanación a partir del primer principio incognoscible e innombrable se da por díadas de principios contradictorios. O sea que tampoco es una novedad cuando la reproduce Hegel en el siglo XIX, ¿eh? Estamos sumergiéndonos en los abismos y en las negruras del gnosticismo, forma de pensamiento enérgicamente rechazada por los santos padres de la Iglesia de los siglos II y III, que es donde se da el combate, a diferencia de la auténtica racionalidad humana. ¿Está claro? Pero no solo combaten la lógica de la no contradicción y la racionalidad unida a ella, para reivindicar una racionalidad de la realidad concreta que es contradictoria y que admite el sí y el no. ¿Está claro? Sí. ¿Eso es cristiano? No, de ninguna especie. ¿Eso es humanamente racional? Tampoco. Ninguna de las dos cosas. Pero él es el sumum de la historia, ¿sí? La historia nos ha llevado ahí. Y ella hace una acumulación de nombra el estructuralismo, la mecánica cuántica, el principio de incertidumbre, toda una serie de cosas que muestran que no se puede partir de la lógica monista que cae en el determinismo. Otro disparate, pero mayúsculo, que es una afirmación que filosóficamente no puede hacer nadie que tenga una mínima lucidez en el hábito filosófico. Bien. Pero, insisto, todo esto lo afirman así, pero no se detienen a fundamentarlo, ¿eh? Nunca. Es una característica del discurso que no es auténticamente filosófico y tampoco auténticamente teológico. No solo rechaza eso, sino que rechaza la idea de una razón común a toda la humanidad. Es otro monismo. Ahora entendemos el pluralismo de las culturas, de las etnias, de los pueblos. Cada uno tiene su propia lógica. Eso es Lévi-Strauss, ¿sí?
Lévi-Strauss dice que la lógica no es más que un aspecto fenoménico, o como dice él, la palabra epifenoménico, consecuente a la estructura social. Entonces, como hay tantas estructuras sociales como sociedades, habrá tantas lógicas como sociedades. ¿Se entiende o no? Tampoco es una novedad eso. Es acoger como verdad salvífica y liberadora el disparate positivista y marxista y psicoanalítico de Lévi-Strauss. Estamos en una actitud que es monstruosa acá, ¿eh? Es abrirle las puertas ampliamente al error, no ya no combatirlo, porque no combatirlo ya es una falta. El cristiano que no combate los errores que atentan contra la fe, como son estos que mencioné, la mentalidad marxista, la mentalidad psicoanalítica, el positivismo kantiano, de donde deriva Lévi-Strauss, de esas tres raíces, ¿está claro? Más la aplicación sociologizante del lingüisticismo fonológico de la Escuela de Praga. Bien. Y a eso se reduce la matriz del estructuralismo de Lévi-Strauss, de cuya raíz marxista toman los liberacionistas, ¿qué cosa? La versión del imperialismo como fase avanzada del capitalismo, que ya viene de Marx, y que desarrolla Lévi-Strauss como colonialismo, ¿verdad? Y ahí está la explotación de unos pueblos por otros pueblos, la dominación de unos hombres por otros hombres, de unas clases por otras clases. Como el problema central de la historia humana. Entonces, si usted no atiende a eso, está perdido. Y si usted no se compromete en la lucha por superar eso, no es cristiano. ¿Y qué es comprometerse en la lucha por superar eso? ¿Es cultivar las virtudes cristianas? No. Es cooperar a la transformación revolucionaria de la sociedad por el socialismo. Listo. Bien. La razón es negada, primero, como algo universal de la naturaleza humana. Eso no es cristiano porque atenta contra la noción de la unidad de la humanidad como criatura de Dios. ¿Está claro? ¿Por qué la noción metafísica de esencia y de naturaleza es recibida por toda la tradición cristiana? ¿O es cultivada por toda la tradición cristiana como una noción metafísica fundamental? Porque es inseparable de la criaturidad. Es inseparable del ser criatura. Si Dios es un creador sabio e inteligente, ¿le da a cada cosa su naturaleza o no? ¿Y la naturaleza que le da Dios la identifica? Por supuesto. ¿O es una cosa que es mutable per se? O sea, la cosa se puede hacer otra cosa que lo que Dios la hizo. No, señor, es lo que es. El rechazo de la lógica monista es el rechazo del ser. Y lo dice expresamente Segundo, El ser estático de Parménides va asociado a la lógica monista. ¿Está claro? En cambio, la realidad cambiante que muta en la historia, eso va asociado a una lógica dualista que admite el sí y el no, A y no A, como partes de la misma realidad, ¿está claro? Que cooperan al proceso total. Estamos en pleno gnosticismo, en plena irracionalidad gnóstica, que es racionalista. Ah, claro, porque la racionalidad es racionalista. Sí, señor. La razón humana, cuando es consciente de su propia limitación y de sus propias normas que la trascienden, no es racionalista, cuando es razón sana. En cambio, la irracionalidad, que es una híbris de la razón humana, por la cual la razón humana pretende abarcar la totalidad de las cosas, el sí y el no, A y no A, ¿sí? La santidad y la no santidad, la virtud y el pecado como partes de lo mismo, que cooperan al proceso integral. ¿Se ve? Se está reduciendo la luz de la verdad ahí, porque todo es parte de la misma realidad en progreso constante. ¿Se advierte lo que digo? La misma realidad admite el A y el no A, porque el A y el no A son parcialidades que tienen que superarse en una síntesis que integra A y no A. Cristiano y no cristiano,
serán superados, ¿sí? Por esa realidad que abarca lo uno y lo otro como parte del progreso. ¿Se entiende? Desde esa mentalidad extraviada, usted puede decir que Dios quiere la pluralidad de religiones. ¿Se ve? Y entonces la fe católica y el indiferentismo religioso son parte de la misma realidad. Claro, sí, sí. Eso es así. La razón queda destruida acá, ¿eh? Hay otro aspecto de la pseudo-racionalidad del liberacionismo, es el cientificismo. Ya no tenemos por qué hablar de la razón como la filosofía solamente, no, porque han irrumpido en la modernidad las ciencias y la razón científica de alguna manera es superadora, ¿sí? Para meter algo como una afirmación de la que no hay que dar cuenta y de la que no hay que dar justificación, basta con decir que es científica. Eso es propio de la mentalidad cientificista. Pues bien, el liberacionismo es usufructuario del cientificismo. Se vale del cientificismo. Pero para que el cientificismo le sea finalmente útil, ¿qué tiene que hacer? Tomar de alguna manera esa visión historicista del decurso de las ciencias que irrumpen en la historia humana, que muy esquemáticamente ha presentado Althusser, marxista estructuralista, ¿sí? Ligado profundamente al mayo del 68. Louis Althusser. Bien. Este hombre dice que hay tres grandes ciencias que han irrumpido en la historia humana. La matemática a partir de Platón, la física a partir de Newton. Ahí estaban las ciencias naturales, ¿no? Cientificismo naturalista, de la naturaleza, de la fisicista. Ese también está, segundo lo desarrolla. Gutiérrez no, pero segundo sí. Gutiérrez lo toma solamente como cambio de mentalidad, porque a partir de la ciencia experimental el hombre cobra conciencia de su poder sobre la naturaleza, ¿sí? Es el empoderamiento del hombre. Giro antropocentrista, que hace al hombre consciente de su poder. Pero como diría Marx, falta la ciencia más importante, que ¿cuál es? La del hombre acerca de sí mismo. Y con Marx viene esa ciencia que se llama historia, según Althusser, ¿no? Esa ciencia en la que el hombre cobra conciencia no ya de su poder sobre la naturaleza material, sino de su poder sobre esa parte de la naturaleza material que es el hombre. Eso dicho en términos marxistas, ¿no? El hombre cobra conciencia de su poder sobre la propia humanidad y se hace conciencia crítica. El hombre cobra conciencia, esto son expresiones de segundo, de que a partir de ahora puede conducir racionalmente el proceso de la evolución en gran medida. ¿Está claro? Teilhard de Chardin en el fondo, ¿sí? Otro autor que está en la raíz del Rahner, Teilhard de Chardin, son pilares de esta mentalidad, Son autores que constituyen un sustrato desde el evolucionismo y desde él la negación de la distinción de planos entre la gracia y la naturaleza. Sobre Teilhard de Chardin hay un excelente libro del padre Mainbiel que critica sus errores. Y ¿qué se llama? El evolucionismo de Teilhard de Chardin, creo, sí, si mal no recuerdo, o un título parecido. Y sobre Rahner en torno a la naturaleza y la gracia les recomiendo una conferencia que se puede encontrar en formato digital del gran teólogo romano, de la escuela romana, no romano, él era toscano, Brunero Gherardini, que se titula así, Naturaleza y Gracia en el pensamiento de Karl Rahner, ¿sí? Bien. Esos son pilares, insisto. Dos sacerdotes jesuitas. Ahí hay un proceso histórico también importante y es el influjo enorme que tiene la teología de la liberación la compañía de Jesús. Hay un estrecho ligamen histórico en los orígenes, en el desarrollo, en la publicidad dada la teología de la liberación. Bien, yo había anotado acá 3 artículos que quería mencionar. Uno es el de Aragao, pero los otros 2 son uno del
sacerdote jesuita Martin Mayer, del 2005. Y el otro, del sacerdote jesuita Fernando Verdugo, del 2007, que hacen alusión a la temática de hoy. Se los recomiendo porque tienen, hablan de la teología de la liberación con entusiasmo y apoyándola, está claro. Son artículos, los tres son artículos de revista, bastante recientes, uno 2016, otro 2007, otro 2005. Y los dos jesuitas son entusiastas de la teología de la liberación. Este Mayer habla sobre el influjo de Rahner en la teología de la liberación. Precisamente. Y exalta esa relación como un gran bien para la vida de la Iglesia. Bien. Pero también los encuentros del Escorial, de los cuales el primero es en 1972 justamente, que dan el empuje internacional académico a la llamada teología de la liberación, fueron organizados por un instituto que tenía sede en Madrid y que estaba regido por los jesuitas españoles. ¿Está claro? Hay un nexo profundo, insisto, que uno entiende si estudia la historia de la Compañía de Jesús en el siglo XX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Bien. Desde de los años 30-40 en adelante y especialmente en la segunda mitad del siglo XX, en la época del generalato del padre Arrupe, en que se produce una revolución interna en la Compañía de Jesús, que ya está preparada de alguna manera, pero que irrumpe en ese momento. Años 70. Ese es un tema estudiado que no nos corresponde a nosotros directamente, pero lo señalo porque es un hecho histórico, una realidad histórica. La Compañía de Jesús hoy día se ocupa de sus grandes teólogos clásicos, de sus grandes exégetas clásicos. En eso basa su contemplación teológica, ¿sí? Los jesuitas de hoy día estudian ampliamente a Francisco Suárez, a Luis de Molina, al padre Cornelio Alápide, al padre Estío, al padre Salmerón. Es una pregunta retórica, Volvamos acá. Y voy terminando porque ya se hizo retable. Discúlpenme. Yo sigo hablando de esto. Pero me falta una sola cosa de la razón. Para que la razón llegue a cerrar para la teología de la liberación, ¿qué tiene que pasar? Pasar de las ciencias físicas a las ciencias sociales. Estas son las que dan la clave para la lectura de qué es el hombre y, por lo tanto, para la fe cristiana. Ahí está el cambio antropocéntrico de la fe, que es un tema rahneriano también. Lo dije en la clase pasada, ¿no? Desde que Cristo se hizo hombre, el cristianismo no puede ser sino antropocéntrico. De nuevo, en eso hay una oscuridad enorme, unas tinieblas en las que no me voy a detener, porque una cosa es un antropocentrismo relativo del hombre como centro de la creación, que en el fondo es opuesto a las tendencias de la teología de la liberación, porque el hombre como centro de la creación implica la criaturidad del hombre como una criatura naturalmente superior al resto de la creación material, esencialmente superior, por su espiritualidad. No porque forma parte de una misma unidad evolutivo-histórica que llega en cierto momento ahí está la perspectiva oscurísima del evolucionismo de Teilhard de Chardin, ¿no? Que llega en su momento a humanizarse, sino por la trascendencia del alma humana, que es criatura espiritual, que procede directamente de la omnipotencia de Dios y no de la potencia de la materia. ¿Se advierte esto? Cuando esa antropología sana y auténtica queda borrada, el hombre queda sumergido en el proceso evolutivo e histórico, ¿no? Que es una unidad a su vez. No hay en el fondo distinción de planos tampoco entre lo material y lo espiritual, sino que es todo parte de una misma unidad real. Ahí sí hay monismo, ¿ves? Monismo ontológico. Pero la ontología es despreciada. Esa consecuencia del cientificismo, ¿cuál es?
el desprecio de la metafísica. ¿La razón de los teólogos de la liberación es una razón metafísica? No, de ninguna manera. La metafísica, o sea, el ser en su estatismo va asociado a la lógica monista. Eso lo barremos, lo suprimimos. Es un falso trascendentalismo el de la metafísica, ¿no? Ajeno al sentido histórico de la Biblia. De nuevo, eslogans protestantes. Digo una sola palabra sobre la teología, entonces. Aunque esto ya lo mencioné en la primera clase, ¿no? Y en la última, en la pasada de la problemática también. La teología, ¿qué viene a ser ahora? La teología viene a ser autoconciencia crítica. La teología viene a ser praxis. Es una teología eminentemente práctica. Pero no en el sentido clásico de una teología moral. No, que tiene su fundamento en la dogmática. No, ella misma es praxis. Porque es un discurso que se inserta en el proceso de liberación humana. Y entonces se hace praxis liberadora. Atención, liberación humana, ¿no? Y bueno, pero si es liberación humana, es liberación cristiana. Porque la naturaleza y la gracia no se pueden poner en dos planos distintos. ¿Está claro? Entonces la liberación humana es liberación cristiana. Y la revolución, que como decía en la segunda mitad del siglo XIX el ilustre Monseñor de Seguir, tiene por padre a Satán, es convertida en el motor del progreso de la humanidad, de la liberación humana, ¿no? Y hay que ser revolucionario para ser cristiano. Cuando el espíritu de la revolución es el espíritu de negación del orden, de la jerarquía y de la primacía de lo superior sobre lo inferior. Y de la distinción de las cosas. Que no es posible cuando usted a todas las sumerge en un proceso en que A y no A son parte de lo mismo. ¿Está claro? Porque el principio metafísico de identidad es inseparable del principio metafísico de no contradicción. Y sin identidad no hay distinción. Sin distinción hay confusión, hay caos, hay oscuridad. Y el padre del caos es el padre de la mentira, que es el maligno. ¿Está claro? Bueno, con esto ya tenemos el primer tema desarrollado y lo único que quería leer, y con esto termino ya, y ahora sí, es un párrafo del final del libro de Bandera que me parece muy significativo. Dice así, en su conclusión final, al final de la conclusión: ha desarrollado todos los tipos de teología nueva, ¿no? Y sus fuentes o sus raíces, digamos así, en un sentido crítico y muy sólido, muy bien hecho. Y dice así: al lado de la frondosidad de pluralismos inconsistentes, uno queda con la impresión de que movimientos teológicos como la teología política, teología de la revolución, teología de la liberación, etc., representan lo más serio de la teología contemporánea. Sin embargo, la impresión es completamente falaz. En realidad, acá me atrevo a disentir en parte, por lo menos, eso de que uno queda con la impresión, yo no me lo aplicaría a mí mismo y creo que a otras personas tampoco. ¿Sí? Uno queda con la impresión, y está bien dicho, el uno queda con la impresión es indeterminado, algunos pueden quedar con la impresión. Si dicho así, está bien. Y está bien porque apunta a la sinuosidad con que escriben algunos de los teólogos de la liberación, que envuelven sus afirmaciones erróneas, heréticas, próximas a la herejía, malsonantes, etcétera, etcétera, en afirmaciones que tratan de encubrirlas, ¿no? Lanzo la piedra, pero después escondo la mano. Es muy sencillo el procedimiento. Bien. Sin embargo, la impresión es completamente falaz. Como se vio en sus propios lugares, tanto la teología política como la de la liberación, otro tanto habría que decir de la que se llama revolucionaria, incurren en reduccionismos que empobrecen enormemente el contenido y desfiguran el rostro de una teología que tenga la pretensión seria y fundada de ser científica en su propio modo de ser ciencia. ¿Está claro?
Pero todo se justifica con una fácil y superficial apelación al pluralismo diacrónico y sincrónico, a las precomprensiones antropológicas del Evangelio, a las hermenéuticas histórico-críticas, a la necesidad de crear instituciones de crítica liberadora. A la aludida de la hermenéutica alude a un tema fundamental del método teológico, porque hay que recurrir a la escritura. ¿Pero cómo se recurre a la escritura? Desde una hermenéutica histórica y política. Y entonces la escritura queda destruida. ¿Está claro? Bien. En eso lo voy a desarrollar, pero lo dejo para otra clase. Es un tema fundamental, ese cómo recurren a la exégesis, ¿no? La exégesis se transforma en hermenéutica, o sea, en interpretación. Y la interpretación se hace desde el lugar teológico. Otro teólogo de la visión famoso, que es Ellacuría, sostiene una distinción entre fuente teológica y lugar teológico. La escritura es fuente, pero las fuentes hay que entenderlas o interpretarlas desde el lugar teológico. El lugar teológico eminente, ¿cuál es? La experiencia de los pobres en la sociedad de explotación, ¿no? Entonces, leer el Evangelio en esa clave política y social es la única interpretación que cabe desde el lugar teológico auténtico de hoy día. Se ve cómo la hermenéutica transforma el contenido de la escritura. Es una hermenéutica política, es una hermenéutica histórica. Hermenéuticas histórico-críticas, a la necesidad de crear instituciones de crítica liberadora. Y tras una inflación de expresiones bellas o sonoras queda la realidad triste, por no decir trágica, de una teología que languidece y que pierde cada vez más su propia identidad. Bueno, hasta allí suficiente. Muchas gracias por la paciencia. Será hasta la clase que viene, si Dios quiere. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.